Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, en este día martes. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Hechos. Ahí nos quedamos en Hechos 7, ya para terminar y pasar al capítulo 8. Nos quedamos en la vida de Esteban, cuando este hombre está siendo apedreado. Estamos en el capítulo 7, versículo 58. Dice aquí la palabra de Dios: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermanos, esta es la primera vez que se menciona a Saulo. Antes de ser llamado Pablo, él era Saulo, hermanos. Él era quien estaba dando el veredicto de ejecución en la vida de Esteban. No sabemos el impacto que en esta ocasión tuvo, pero algo sí sabemos, hermanos, que Dios lo llevó, que estuviera en ese momento, en ese lugar, para ver todo lo que estaba pasando con Esteban, hermanos. Allí Dios le mostró su grande amor. Allí Saulo pudo ver lo que Dios era en la vida de estos hombres, de estos apóstoles, de estos hombres diáconos que ponían su vida por él, hermanos. En el 7:59 nos dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto también es importante, hermanos, porque ahora estamos viendo que Esteban invoca a Jesús y le dice que cuide su espíritu. Tenemos que recordar que también pasó esto en los tiempos de Jesús en la cruz. Él encomendaba a Dios su espíritu. Ahora Esteban estaba encomendando su espíritu a Jesucristo. ¿Acaso cambió la adoración? No, hermanos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios en el cual nosotros tenemos que estar confiados. Es el mismo Dios en el cual nosotros ahora podemos entenderle. En aquel momento estaba Jesucristo clamando a Dios y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora sabemos que Jesucristo es Dios. Ahora Esteban dice: Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. También ahí estaban estos dos. Es el mismo Dios, hermanos. Eso es interesante porque ahora, hermanos, nuestra adoración está dirigida hacia Jesucristo. No hay ningún problema, hermanos. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y en el capítulo 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios el Padre está de acuerdo que nosotros rindemos esta adoración a Jesucristo. Él está de acuerdo, hermanos. Por consiguiente, Él es el único que nos va a guiar, como en aquel momento Él lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora nosotros estamos dispuestos para poder adorarle y para poder bendecirle. En Hechos 7:60 también nos dice algo extraordinario. Dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. De igual manera, hermanos, ahora Jesús pasa a tomar el lugar para perdonar nuestros pecados. Todo esto ya estaba predestinado por parte de Dios. En una parte de los evangelios vemos cómo mucha gente le reclama a Jesucristo porque ellos creen que toma el lugar de Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Aquí en Lucas 5:20 nos dice esto: al ver él, Jesucristo, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí vemos entonces, hermanos, este punto importante cuando Esteban dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Aquí les está diciendo ahora: Señor, perdónales estos pecados. Perdónale este pecado de lo que están haciendo conmigo. Eso es lo que está diciendo Esteban, hermanos, en este momento. Así que Jesucristo es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, hermanos. Así que debemos de confesárnoslos a Él. Él es el único que nos puede ayudar y no los hombres. Aún, hermanos, en esa injusticia que Esteban estaba pasando, hermanos, él oró, y no fue cualquier oración. Él intercedió por ellos en su muerte. Él le dijo a Jesús, orando, que perdonara sus pecados, porque él ya lo había hecho, hermanos. Esto es extraordinario. Vimos tres cosas importantes ahora. Vimos primeramente que ahí estaba Saulo viendo la muerte de Esteban. Vimos también, hermanos, cómo Esteban le dice al Señor: sí, recibe mi espíritu. Vimos también que le dice a Jesucristo: no le tomes en cuenta este pecado. Hoy estamos viviendo estos tiempos tan hermosos. Hoy en este día nosotros somos perdonados a través de la sangre de Jesucristo.
Hoy, cuando nosotros partimos al Señor hacia la eternidad, es Jesucristo quien nos recibe, porque Él es el único Rey en este momento, hermanos. Por cuanto al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud, hermanos. Esto es muy interesante y muy hermoso ahora, en lo cual ustedes y yo vivimos confiados porque hemos puesto nuestra vida en Jesucristo. Después continúa el capítulo 8.1 hablando acerca ahora sí de Saulo, que más adelante es Pablo. Dice el 8.1: y Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la muerte de Esteban. Él también estuvo como testigo, escuchando todo lo que Esteban hablaba. Él estuvo ahí presente cuando fue apedreado. Él estuvo presente cuando toda la gente vio el rostro de Esteban como un rostro de ángel. Él estuvo presente cuando la gente estaba enojada con él, que dice la misma palabra de Dios, que se taparon sus oídos, porque no podían escuchar esa sabiduría y al espíritu con que hablaba, hermanos. Ahí también estaba Pablo escuchando todo esto, Saulo, hermanos. Ahí estaba él viendo todo lo que estaba pasando en la vida de Esteban, hermanos. Esto es importante porque ahora podemos ver que también Dios estaba hablándole en ese momento, hermanos, al apóstol Pablo, que aún era Saulo, hermanos. Dice en el versículo 54 que ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Hermanos, ahí también estaba Saulo viendo todo esto. Pero en vez de que él pidiera perdón, hermanos, dice el capítulo 8 que Saulo sí consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Empezó ya la persecución contra los cristianos. Ahora se nos dice que Saulo consentía, es decir, que estaba de acuerdo en que lo ejecutaran. Este hombre llamado Esteban, ellos pensaban que había blasfemado en contra de Dios y de sus leyes. Por eso permitió la ejecución Saulo. Él no se opuso. Al contrario, los ejecutadores le dejaron sus ropas a sus pies para que él se las cuidara mientras ejecutaban a Esteban. Después de la muerte de este hombre, de Esteban, empezó la gran persecución. ¿Por qué antes no? Porque los sacerdotes y el concilio les tenían temor, ya que el pueblo glorificaban a Dios al ver las señales y milagros que los apóstoles ejercían por mano de Dios. No los podían tocar, hermanos, pero cuando mataron a Esteban, ellos pensaron que Dios los había abandonado. Ahora sí empezó la gran persecución, pero todo esto, hermanos, tiene un propósito eterno. Dios ha hecho cosas extraordinarias para nuestras vidas. Dios nada hace por casualidad. En Dios no hay un plan B, solo es el plan A. Y para cumplirse el plan A, deberán ocurrir algunas acciones para que el pueblo de Dios se mueva hacia ese propósito. Recordemos a Jesús que les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ellos fueron esparcidos hacia Judea y Samaria. Solo así Dios los podía impulsar, sí, hacia las partes donde deberían predicar. No se deberían de quedar allí en Jerusalén, hermanos, ya que había mucho pueblo en otras aldeas y ellos deberían avanzar. Todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos, porque no hay nada que Dios no haga para cumplir su propósito. Tal vez para nosotros sea muy difícil, pero Dios siempre nos ayudará a cumplir con su voluntad. Ahora era momento de que fueran hacia Judea y Samaria. Por eso llegó esa gran persecución y los orilló a salir de Jerusalén para predicar el evangelio en esos lugares. Hasta lo último de la tierra le tocaría al apóstol Pablo más adelante. Pero mientras el evangelio, hermanos, seguía extendiéndose, hermanos, hacia lo más profundo de esos estados. Dice mismo en el 8:1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron allí, hermanos. Ellos se quedaron allí predicando el evangelio, siguiendo hablando de Dios a los judíos, porque para eso Dios los había llamado a Pedro y a los demás. Y dice en el 8:2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Allí estaba la iglesia, hermanos, apoyando. Ahí estaba la iglesia haciendo la labor
de enterrar a este hombre, a este joven llamado Esteban, hicieron un gran llanto sobre él, porque era un hombre conocido por toda la iglesia. Tenemos que recordar que era un diácono, era un servidor dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, y todos lo conocían. En el 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Ahora sí, empezamos a ver un poco más la vida de Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo. Estaba él vigilando la iglesia. Saulo asolaba la iglesia, hermanos. Quería tenerla, hermanos. Estaba enojado con ella. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, hermanos. ¡Wow! Esto es tremendo, hermanos, cómo la vida de este hombre, Saulo, cambió después camino a Damasco. Cómo Dios tocó a este hombre, hermanos, que era tremendo. Un hombre de mucho poder, un joven que estaba dispuesto a aún dar su vida por Dios. Dice claramente que él estaba interesado en perseguir a la iglesia, hermanos. Él no estaba de acuerdo con la doctrina que se hablaba. Para él, Jesucristo no era el Mesías. Para él solamente era alguien, un profeta, un hombre. Y aún así hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías. Pero hoy hemos entendido a través de la palabra que Jesucristo es el Mesías. Y ahora nosotros nos hemos entregado completamente a Él, sabiendo que en Él hay salvación, hermanos. Voy terminando. Esto es interesante porque empieza, hermanos, a hablarnos aquí la palabra de Dios acerca de este hombre. De este hombre que un día, camino a Damasco, Dios lo encuentra. Dios se le presenta a través de Jesucristo y Él rinde su vida totalmente para que vaya y predique el Evangelio a todo el mundo, hermanos. Era tiempo y era momento en el cual Dios tenía que tratar con este hombre para poder llevarlo a cumplir el propósito, hermanos. Así que, hermanos, vamos a seguir avanzando en este tiempo. Vamos a seguir confiando en Jesucristo. Vamos a seguir avanzando en los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y recordar siempre, hermanos, que todo obra para bien, para aquellos que están en Jesucristo. Hasta luego, hermanos, todo lo puedes en Cristo.